y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Cantar de los Cantares. Esto dice la esposa: en mi cama por la noche buscaba el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas buscando el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad. ¿Vistes el amor de mi alma? Pero apenas los pasé, encontré el amor de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, sedienta sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y a tu diestra, y tu diestra me sostiene. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, dio media vuelta y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contestó: Señor, si tú te lo has robado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: no me toques, pues todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, también Padre vuestro, a mi Dios, también Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Ricardo Sánchez, muchas gracias por atendernos. Hay control del orden público en la zona sur de María Magdalena aparece en el Evangelio como un personaje bien definido. Sin embargo, la interpretación que ha recibido esta figura en la historia de la Iglesia ha sido bastante malograda. Por ejemplo, el hecho de que sea de Magdala. Magdala es una ciudad antiquísima. En los tiempos de Josué se llamaba Migdalel, que quiere decir torre de Dios. Después, en arameo cambia a Magdala. Y Magdala es una ciudad fortificada, lo que indica que María Magdalena procede de una cultura ampliamente guerrera. Esto es un dato que deducimos del lugar donde ella vivía. Y ella es llamada Magdalena precisamente porque aparece como representante típica de su población. El nombre de ella era María, como la mayoría de las mujeres pobres de Israel, que las llamaban María, precisamente como una especie de silencioso grito de protesta contra los opresores de Israel. Ya eso lo hemos explicado en otras veces, refiriéndonos al nombre de María, la Madre del Señor. Pero con el tiempo, los gnósticos cogieron el nombre de María Magdalena para convertirla como en una figura antiapostólica. Presentaron a María Magdalena como la discípula perfecta y los apóstoles aparecieron entonces en comparación con ella como los falsos discípulos. Pero esto tenía una finalidad ideológica. Aquí se trató de manipular el nombre de María Magdalena para descalificar a los discípulos de Jesús. El motivo, muy sencillo, el evangelio que predicaban los discípulos no se acomodaba a la doctrina de los gnósticos. Entonces, primero descalificaron a los discípulos y luego construyeron una figura de María Magdalena distinta de la que está en el evangelio, para apoyarse ellos en supuestas revelaciones de Jesús a María Magdalena, de las cuales ellos eran depositarios. Fíjense bien que este asunto de la desinformación y de las fake news no es de ahora, esto ha sido siempre. En tercer lugar, encontramos en el Evangelio unos datos que también fueron acomodados cuando nos dice el Evangelio que Jesús expulsó de María 7 demonios. Nosotros sabemos que el demonio es ese impulso violento que se quiere presentar como culto a Dios. Y eso está de acuerdo con lo que María era en su sociedad guerrera. Representaba ese ánimo guerrero en nombre de Dios. De eso es de lo que Jesús la libera. Pero luego no faltaron quienes hicieron de eso un espectáculo de brujería y terminaron
metiendo a María Magdalena en un cuento que no es el de ella. Por último, de lo que recuerdo ahora de memoria, por último, por allá en los tiempos de San Gregorio Magno, Papa, empezó a circular el cuento de que María Magdalena era prostituta, que había sido prostituta. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que considera que María Magdalena era prostituta de profesión. Y eso no es verdad, ni aparece en el Evangelio. Entonces fijémonos cómo una figura puede ser trastornada, puede ser manipulada con fines ideológicos. Y les decía que esto tiene mucho que enseñarnos, porque la misma María Magdalena tuvo que superar una situación parecida. El Evangelio nos dice algo que hemos señalado cada vez que lo leemos. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro cuando ya había amanecido, estando todavía en tinieblas. Imaginémonos ese escenario. Ya había amanecido, el sol ya resplandece, pero María Magdalena va en tinieblas. ¿Cómo es eso? Eso nos indica que esta tiniebla hay que entenderla como una realidad interior de María Magdalena. Y luego aparece el hecho de que ella, al ver la piedra del sepulcro quitada, ni siquiera entró al sepulcro, sino que salió a decir que se habían robado el cuerpo del Señor y que no sabían dónde estaba. Así podemos entender la tiniebla. La tiniebla es esa mentalidad que le habían inculcado a ella y a todo el pueblo, el prejuicio de que la muerte es sin salida, sin solución. Y entonces para María Jesús está muerto, y muerto es muerto. Por eso María Magdalena, a partir de esa suposición, si ve la tumba vacía, construye el relato. Violaron la tumba, se robaron el cuerpo y ahora no sabemos dónde está el cadáver. María comienza a buscar un cadáver que no existe, pero ella no puede entender que ese cadáver no existe porque ella tiene en la cabeza metida la idea de que Jesús está muerto y eso no tiene componte. Y nos damos cuenta a partir del relato del Evangelio que el mensaje de Dios por parte de los ángeles no le hace mella a María Magdalena. Y no le hace mella porque la idea que a ella le han metido en la cabeza no le permite aceptar el mensaje de Dios. Hasta cuando finalmente se le presenta Jesús. Y la presentación de Jesús tiene dos momentos. Un primer momento la hace a ella girar un poquito, pero lo ve y no lo reconoce. Y no lo reconoce porque la tiniebla que tiene en la mente la ciega y no le permite ver que Jesús está vivo. Hasta que finalmente Jesús pronuncia su nombre, lo cual implica un encuentro muy personal. Y este encuentro personal es el que hace que María dé la vuelta completa. Ya deja de mirar el sepulcro para mirar a Jesús.
Y entonces es cuando comienza su nueva vida. María trata de retener al Señor. Por cierto que esta traducción no me gusta porque dice que Jesús le dice, no me toques, como quien dice. No. Lo que Jesús le dice es, no me retengas. Es decir, el abrazo definitivo nos lo daremos en la presencia del Padre. Mientras tanto, ahora que ya tú has entendido que yo estoy vivo, tienes una tarea que cumplir. Vete a decirle a mis hermanos, la misión. Les decía que esto tiene una importancia muy grande para nosotros porque también en nuestra época estamos viviendo de prejuicios. Y continuamente nos están inculcando prejuicios. Y nosotros a veces fácilmente nos dejamos meter el dedo en la boca. Y vamos creyendo cualquier cuento porque apareció en las redes sociales o porque lo dijo alguien con cuello blanco. Voy a referirme a dos prejuicios que me causan mucho dolor. El primero es en el ámbito civil. Las personas que se han resistido a vacunarse porque se supone que con la vacuna les van a inyectar un chip para que dentro de un año exacto después de haberse puesto la vacuna se mueran. Tengo una amiga en la UCI que se resistió a recibir la vacuna y que además se opuso a que sus padres, ya mayores que yo, y eso es bastante decir, a que ellos se vacunaran. Y en este momento las vidas de los tres están en un pronóstico bastante delicado. Yo quisiera pedirles a las personas que tienen todas esas dudas no fundamentadas en nada, sino simplemente en sus sospechas, por favor, dejen de inculcarle esas cosas a la gente. Si ustedes creen que eso es verdad, bueno, no se vacunen ustedes, pero no impidan que la gente se vacune. Me decía ahora el diácono que tenía noticias de que hay una estadística según la cual el 70% o más de la gente que está hoy en las UCI por COVID corresponde a personas que por edad ya debían haberse puesto la vacuna y no se la pusieron porque no la aceptaron. En segundo lugar, quiero referirme a otro prejuicio, el de que la gente es impura, detestable, aborrecible para Dios, indigna de Dios. El prejuicio de la indignidad y la culpabilidad de la gente delante de Dios. Y hay personas que creen en eso. Y por eso se resisten a recibir la comunión en la mano, porque no son dignas, porque con eso van a ofender al Señor. Y me acuerdo de aquel pasaje donde Dios quiere que Pedro acepte a los paganos y le presenta una visión con toda clase de animales y le dice: Pedro, mata y come. Lo que Pedro tiene que matar es su prejuicio,
Y comer significa aceptar en su vida a los paganos. Y Pedro le dice, muy altaneramente, no, Señor, ni pensarlo. Por mi boca jamás ha pasado nada impuro. Y el Señor le contestó, lo que yo he declarado puro, tú no lo llames impuro. Estas palabras del Señor debiéramos mantenerlas grabadas a fuego en el cerebro. Lo que yo he declarado puro, tú no lo llames impuro. Por el bautismo, Dios nos acogió. Y nos acogió como hijos, no como porquería, sino como hijos. Y nosotros no somos indignos de Dios. Tampoco es que seamos dignos, es que Él nos hizo sus hijos de manera inmerecida, gratuita, y a eso hay que agradecerlo. Por eso yo les quiero pedir a las personas que se sienten indignas y culpables, que traten de ver cómo arreglan ese problema suyo con Dios, pero no le infundan ese sentimiento de indignidad y de culpa a los demás, porque hay mucha gente que se ha privado del sacramento de la Eucaristía por estarlos escuchando a ustedes y siguiéndolos a ustedes, en vez de escuchar y seguir al Señor. La tiniebla que le impedía a María Magdalena seguir al Señor se disipó cuando Jesús le habló al corazón. Ojalá estas personas que se sienten indignas y culpables experimentaran el amor de Dios para que se dieran cuenta de que Dios no las rechaza.